El sonido de las gotas de lluvia que caían resonaba en las bóvedas de la capilla Hawthorne. Meredith permaneció de pie junto al ataúd de su padre, observando de pasada lo mucho que se le había encogido la cara en los últimos meses de su enfermedad. Theodore Hawthorne, antaño un vigoroso y vivaz coleccionista de arte, parecía ahora pequeño con su traje negro. La antigua capilla familiar, construida por su bisabuelo, apenas era lo bastante grande para albergarlos a todos hoy en día. Meredith conocía a un tercio de los presentes, en su mayoría socios de subastas de su padre y algunos amigos íntimos de la familia. El resto eran desconocidos con trajes caros que intercambiaban miradas extrañas. Desconfiaba especialmente del grupo de hombres que estaba contra la pared del fondo. Estaba claro que se conocían y cuchicheaban de vez en cuando, mirando al ataúd y a Meredith. Algo en su comportamiento parecía antinatural, como si no hubieran venido a despedirse sino a esperar algo. «Señorita Hawthorne», llegó una voz sigilosa desde cerca. Era el señor Jenkins, el abogado de su padre. «Por favor, acepte mi más sentido pésame. Su padre era un hombre extraordinario». Meredith asintió, tratando de mantener la compostura. En ese momento, un susurro apagado recorrió la capilla. Se dio la vuelta y se quedó helada. Era Ezra Blackwood, su ex marido, de pie en la puerta. Habían pasado 3 años desde su divorcio, pero él no había cambiado mucho. Seguía siendo el mismo hombre delgado con su traje impecable. Solo tenía más canas en el pelo. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, Meredith pensó que estaba de vuelta en su antiguo piso, donde Ezra y ella habían pasado largas tardes hablando del futuro. Los recuerdos llegaron en una oleada inoportuna. Recordó cómo su padre había empezado a cambiar después de su divorcio. Theodore, que antes pasaba todos los domingos con su hija hablando de sus nuevas adquisiciones, cada vez iba menos. Al principio se excusaba con viajes de negocios y subastas, luego simplemente dejó de explicar su ausencia. Era como si su colección de cuadros se hubiera vuelto más importante que su propia hija. «Estaba muy orgulloso de ti», le dijo su padre en uno de sus últimos encuentros. Había una extraña tristeza en su voz que Meredith no comprendió en aquel momento. Hacía un mes que lo habían hospitalizado. Al volver a la realidad, se dio cuenta de que los que estaban junto a la pared del fondo observaban a Ezra con atención. Su ex marido se movía lentamente entre las filas saludando a los conocidos. ¿Qué hacía aquí? No se hablaban desde el divorcio. Después de la misa, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Meredith entró en la sacristía, donde colgaba la chaqueta de su padre, la misma con la que lo había recogido la ambulancia. Quiso llevársela a casa, pero algo crujió en su bolsillo. Al desplegar la hoja doblada, Meredith vio una serie de números escritos descuidadamente con la letra familiar de su padre. «¿Qué haces aquí?». La voz de Ezra sonó detrás de ella. Meredith se estremeció y se apresuró a guardar la nota en el bolso. «Soy yo quien debería preguntar qué haces tú aquí», respondió, tratando de mantener la voz uniforme. «Si no recuerdo mal, tu padre y tú no estabais muy unidos». «Puede que tenga mis razones para estar aquí», respondió Ezra con evasivas. Algo parecido al arrepentimiento brilló en su mirada. «Tenemos que hablar, Meredith, pero no aquí ni ahora». Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con unas preguntas que empezaban a marearla. Meredith palpó la nota una vez más a través de la tela de su bolso. Algo le decía que aquellos números distaban mucho de ser la sorpresa más extraña que había dejado su padre. El despacho del notario Howard Peterson estaba en un viejo edificio de ladrillo del distrito financiero de Boston. Meredith se ajustó el cuello de la blusa, mirando su reflejo en la brillante placa de latón. Después de una noche en vela, tenía sombras bajo los ojos, pero no le importaban las apariencias. El amplio despacho la recibió con olor a cuero y cera para muebles. En el enorme escritorio de caoba se sentaba Peterson, un hombre enjuto con una barba gris pulcramente recortada.
Ezra ya estaba sentado a su lado, acomodando despreocupadamente la pierna sobre el pie. «Por favor, señorita Hawthorne». Peterson señaló una silla vacía. «Podemos empezar». El notario sacó una pesada carpeta encuadernada en cuero. Meredith notó distraídamente que había demasiados documentos para un simple testamento. Sus sospechas se confirmaron cuando Peterson empezó a leer las primeras páginas. La mayor parte de la colección del señor Hawthorne, compuesta por 43 cuadros del siglo XIX y 24 antigüedades, se registra a nombre de Aurora Holdings Limited, una sociedad constituida en las Islas Caimán. Meredith frunció el ceño perpleja. «Lo siento, ¿qué? ¿Por qué está registrada la colección a nombre de una sociedad extraterritorial?» «Es una práctica habitual para optimizar la fiscalidad», intervino Ezra con una sonrisa de suficiencia. «Por cierto, es un buen momento para hablar de mi parte de la herencia». Sacó de su maletín un documento que Meredith reconoció al instante: su acuerdo prenupcial. Párrafo 17, párrafo 4. Ezra golpeó la página con el dedo. «Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirán por igual en caso de divorcio. La mayor parte de la colección se compró en ese momento». «Pero si nos divorciamos hace 3 años». Meredith se indignó. «Técnicamente, sí. Sin embargo, la división de bienes no se hizo correctamente. Estoy dispuesta a rectificarlo». Peterson se aclaró la garganta. «Hay algo más. Al revisar la documentación, algunas inconsistencias. Algunos de los documentos de los cuadros tienen fecha retroactiva». Extendió varios contratos de venta sobre la mesa. Las fechas tenían un aspecto extraño. La tinta era de otro tono, como si hubieran sido escritas con posterioridad. Llamaron a la puerta con delicadeza. «Disculpe». Una secretaria se asomó al despacho. «El señor Woodworth está esperando en recepción. Dice que es urgente». Meredith nunca había oído ese apellido, pero Ezra se tensó visiblemente. En la recepción les esperaba un hombre alto, de unos 60 años, con chaqueta de tweed. Su mirada tenaz se detuvo momentáneamente en Meredith. «Señorita Hawthorne, Marcus Woodworth, yo conocí a su padre». Extendió la tarjeta de visita de un coleccionista de arte. «Lamento su pérdida. Theodore era un hombre extraordinario, aunque quizá no le conocieras tan bien como crees». «¿Qué quiere decir?» Woodworth sonrió enigmáticamente. «Digamos que tu padre tenía una forma especial de ver el arte y formas especiales de tratarlo. Si quieres saber más, llámame». Se marchó, dejando tras de sí un penacho de colonia cara y muchas preguntas. Cuando Meredith volvió a casa, lo primero que hizo fue subir al estudio de su padre. Había pasado aquí toda su infancia, mirando cuadros y escuchando historias sobre artistas. Ahora cada objeto le parecía sospechoso. Casi automáticamente sacó el cajón inferior del escritorio, el lugar preferido de su padre para guardar cosas importantes. Bajo una pila de papeles, algo brillaba. Un viejo modelo de teléfono de 3 años, que sin duda no pertenecía a Theodore, obsesionado con los últimos gadgets. Al tocarlo, la pantalla se iluminó. 37 mensajes sin leer. El último había llegado el día antes de la muerte de su padre. «Saben lo del cambio. Tenemos que reunirnos urgentemente». Meredith sintió un escalofrío. ¿Qué era el cambio? Y lo más importante, ¿quiénes eran Belme? Su propio teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ezra. «Tenemos que hablar seriamente. No se trata solo de la herencia. Nos vemos en el Old Maple dentro de 1 hora». Meredith dudó. Lo último que quería era pasar la noche con su ex marido, pero su intuición le decía que podría tener algo que ver con el teléfono misterioso y el extraño comportamiento de su padre en los últimos meses. «Vale», marcó, «en 1 hora». Tras guardar el teléfono en el bolso, Meredith se miró en el espejo antiguo. La mujer que le devolvía la mirada parecía confusa,
y recordaba vagamente a su madre en los días en que había intentado comunicarse con su siempre ocupado marido. La historia se repetía, pero ahora Meredith tenía que descubrir los secretos que Theodore Hawthorne se había llevado a la tumba. Old Maple recibió a Meredith con luces tenues y olor a café. Ezra ya estaba esperando en la mesa del fondo, con una taza de espresso sin tocar delante. Un hombre desconocido con una chaqueta de tweed desgastada se sentó a su lado. «Este es Arthur Coleman», le presentó Ezra, uno de los mayores expertos en pintura del siglo XIX. «Le pedí que echara un vistazo a la colección de tu padre». Meredith quiso objetar, pero Ezra se le adelantó. «Mira, se trata de un asunto serio. Ayer recibí una llamada de un hombre que me ofrecía una fuerte suma por toda la colección. Demasiado, la verdad. Algo no va bien aquí». Coleman tosió con delicadeza. «El señor Blackwood tiene razón. He echado un vistazo superficial a algunos lienzos esta mañana. Los resultados son inquietantes». Sacó una lupa y fotografías. «Echa un vistazo a las manchas en este Renoir. ¿Ves el extraño brillo? Es el efecto de los colores modernos. Y aquí, en la esquina del cuadro, hay rastros de envejecimiento artificial en el lienzo». Quiere decir... Meredith sintió que se le secaba la garganta. «Es una falsificación. De muy alta calidad, pero una falsificación, como la mayoría de las obras que he tenido tiempo de comprobar». Ezra se puso pálido. Meredith lo recordaba hablando de su parte de la herencia. Ahora su seguridad en sí mismo se evaporaba. «Tenemos que comprobar el resto de los cuadros», dijo, «y preferiblemente antes de que los demás se enteren». De vuelta en casa de su padre, Meredith subió al estudio a primera hora. Mientras Ezra y el experto examinaban la colección, ella se puso a buscar entre los papeles. En un cajón del escritorio había una carpeta con facturas de restauración. Los títulos de los cuadros le parecieron extraños. Nunca había visto esas obras en la casa. De repente, el teléfono de su padre, encontrado el día anterior, vibró. Un nuevo mensaje. «Reunión esta noche a las 8. Piso de Beacon Street». A continuación apareció una dirección. «Ezra», gritó, «echa un vistazo a esto». Él leyó el mensaje, frunció el ceño. «¿Vas a ir allí? ¿Tengo otra opción? Es obvio que alguien sabe más que nosotros sobre los negocios de papá». Beacon Street estaba en un barrio respetable. Vieja casa de ladrillo rojo, portero uniformado. Meredith le enseñó las llaves que había encontrado en el teléfono de su padre. El llavero tenía el número del piso. El piso era pequeño, pero estaba lujosamente amueblado. Había cuadros por todas partes, obviamente pendientes de restauración. Sobre el escritorio había papeles con el logotipo de Aurora Holdings. «Hostia puta», murmuró Ezra, hojeando los papeles. «Aquí hay esquemas para trasladar cuadros entre países, contratos con empresas fantasma. Tu padre». «¿Traficando con falsificaciones?», terminó Meredith. Tenía un nudo en la garganta. «No solo falsificando, hay todo un sistema aquí. Algunos cuadros eran falsificaciones, otros se usaban para blanquear dinero, y algunos...» Se quedó en silencio, leyendo el documento. «Algunos parecen haber sido robados de museos europeos y sustituidos por copias». Sonó el timbre. Se quedaron inmóviles. El timbre volvió a sonar. «Mierda», susurró Ezra. «No deberían encontrarnos aquí». Se escabulleron por la puerta trasera mientras empezaban los golpes en la puerta. Ya en el taxi, Ezra sacó su teléfono. «Tengo que reunirme con Coleman. Es urgente». Pero el teléfono del experto estaba en silencio. Una hora después recibieron una llamada de un detective de la policía. Arthur Coleman había sido encontrado muerto en su laboratorio. La versión oficial era un ataque al corazón. «¿En qué se metió tu padre?», preguntó Ezra, mirando por la ventanilla del taxi. Meredith no contestó. Se quedó mirando la fotografía encontrada en el piso, su padre dándole la mano al hombre cuyo rostro había visto esta mañana.
Marcus Woodworth. «Sabes», dijo lentamente, «creo que tenemos que hablar con un coleccionista más». Ezra se volvió hacia ella. «Primero revisemos mis cuentas». Después de las noticias sobre los cuadros falsos, dejó de hablar, pero Meredith se dio cuenta de que su ex marido ocultaba algo relacionado con la herencia de su padre. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de un número desconocido. «Deja de indagar, si no, uno de vosotros será el siguiente». El amanecer gris se colaba lentamente por las ventanas del piso secreto de su padre. Meredith había pasado aquí toda la noche, revisando papeles, cartas antiguas, recibos, fotografías. Todo se sumaba para formar una imagen de una vida que no se había dado cuenta de que había vivido. Ezra apareció a las 8 de la mañana, desarreglado y ansioso. Incluso su traje, habitualmente impecable, parecía descuidado. «Tenemos que hablar», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Tengo que confesarte algo». Meredith apartó otra carpeta. «¿De qué se trata esta vez? ¿Recuerdas aquella cláusula del acuerdo prenupcial? La utilicé como garantía. Pedí un préstamo contra una futura parte de la colección de tu padre». «¿Tú qué?» Meredith sintió que todo se enfriaba por dentro. «¿Cuándo?» «Hace un mes. Necesitaba dinero para ampliar la empresa. Sabía que tu padre estaba enfermo y decidiste jugártela». Su voz sonaba con rabia. «¿Cuánto?» 20 millones. Meredith se rió, con amargura, sin alegría. «Y ahora resulta que la colección es falsa, es preciosa, simplemente maravillosa». «Hay algo más». Ezra sacó su teléfono. «Lance Rigby, mi socio, ha empezado a comprar las deudas de la compañía. Cada una de ellas. Compró la última participación ayer». «¿Por qué haría eso?» «No tengo ni idea, pero él está ejecutando una especie de juego de los suyos. Envió una oferta esta mañana para comprar mi parte, a precio de saldo». Meredith volvió a los documentos. Entre ellos había una pila de fotografías antiguas, su padre en compañía de gente que nunca había conocido. Recepciones de lujo, subastas privadas, reuniones en restaurantes caros. En el reverso de una foto estaba escrito «Viena, 98, traspaso de la colección R». «Echa un vistazo», le tendió la fotografía a Ezra. «¿Reconoces a alguien?» Él la miró más de cerca y se puso pálido. «Ese hombre es Víctor Romanov, el oligarca ruso. Fue asesinado en el año 2000. «¿Cómo lo sabes?» «Lance lo mencionó. Dijo que Romanov era un pez gordo en el mercado negro del arte». Otra carpeta contenía documentos sobre sociedades offshore registradas en Chipre y las Islas Caimán. Cuentas, transferencias, mensajes codificados. El rastro llevaba por media Europa, perdiéndose en un laberinto de empresas fantasma y nombres falsos. «Tu padre no era solo un recaudador», dijo Ezra en voz baja. «Era un intermediario. Ayudaba a legalizar cuadros robados. Y blanqueaba dinero», añadió Meredith, hojeando otro documento. «Este es el patrón. Las falsificaciones se hacían pasar por originales, se vendían a través de empresas fantasma y los cuadros auténticos». El teléfono de Ezra zumbó. Leyó el mensaje y se levantó bruscamente. «Tenemos que irnos, inmediatamente». «¿Qué pasa?» «Una advertencia, de una persona anónima. Dice que el piso está vigilado». Rápidamente reunieron los documentos más importantes. Ya en la puerta, Meredith se fijó en un sobre que se escurría de una de las carpetas. Dentro había una nota escrita con la familiar letra de su padre. «Querida Meredith, si estás leyendo esto, significa que no he tenido tiempo de explicártelo todo. Lo siento, pensé que te estaba protegiendo al mantenerte en la oscuridad. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Hay todo lo que necesitas saber en la caja fuerte de mi oficina. El código es el día en que naciste. Ten cuidado. Y no confíes en nadie, especialmente...».
El final de la frase se cortó. Fuera les esperaba un taxi. Ezra permaneció en silencio todo el trayecto, consultando nervioso su teléfono. Finalmente no pudo aguantar más. Tengo que encontrarme con Lance. Quizá aún haya una forma de arreglar las cosas. ¿De verdad lo crees? ¿Tengo elección? Si pierdo la empresa. ¿Y qué? Eso es peor que verse mezclado en una historia sobre arte robado y blanqueo de dinero. Ezra no contestó. Fuera de su despacho les esperaba otra sorpresa. El mismísimo Marcus Woodworth. Aquí vienen nuestros jóvenes detectives, esbozó una sonrisa desagradable. Creo que es hora de que tengamos una charla seria. ¿Sobre qué? Preguntó Meredith, sintiendo que se le estrechaba la garganta. Sobre el hecho de que tu padre dejó atrás una auténtica bomba de relojería y el reloj ya está corriendo. Meredith estaba sentada en el estudio de su padre, revisando su vieja agenda. Las entradas eran breves, a menudo garabateadas. Reunión con M en Praga, traslado de documentos en Zúrich, tasación de la colección de R en Viena. Los nombres nunca se escribían completos, solo las iniciales y las fechas. Encontró algunos billetes de avión fechados el año pasado: Múnich, Ámsterdam, Ginebra. En cada ciudad, reuniones con misteriosos coleccionistas, negociaciones, tratos. Theodore Hawthorne llevaba una doble vida, ocultándosela hábilmente a su hija. Sonó el teléfono. Ezra. Meredith, no vas a creer esto. Estuve revisando los archivos de Lance y encontré su correspondencia con alguien llamado Morrison. Al parecer, conocen a tu padre desde los 90. Morrison. El diario de mi padre a menudo tiene M en él. ¿Crees que es él? Lo creo. Y esto es lo raro. Lance empezó a trabajar conmigo justo después de que tu padre enfermara. Es como si lo hubiera hecho a propósito. Su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. James Wilson, un viejo amigo de mi padre y conservador del Museo de Arte Moderno, estaba en el umbral. Meredith, cariño, tenemos que hablar. Su rostro era ansioso. Necesito contarte algo sobre tu padre, sobre lo que realmente hizo. Antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. Wilson se disculpó y salió a contestarlo. 5 minutos más tarde, Meredith oyó un chirrido de frenos y gritos. Salió corriendo a la calle y vio una multitud cerca del cruce. James Wilson estaba tendido en la acera, atropellado por un coche. El conductor había huido del lugar. Por la noche, Ezra llamó, con voz temblorosa: «Pon las noticias». El canal local estaba informando sobre la colección de Theodore Hawthorne. El periodista se cuidaba de insinuar la dudosa procedencia de algunos de los objetos expuestos y los posibles vínculos con grupos criminales internacionales. ¿De dónde viene esta filtración?, preguntó Meredith. Haz una conjetura. Lance lo planeó todo. El banco ya ha exigido la devolución anticipada de mi préstamo. Se han enterado de las falsificaciones. Meredith volvió a estudiar los documentos. En el cajón más alejado de su escritorio encontró otra carpeta, registros de reuniones en hoteles europeos, nombres, fechas, cantidades, y en todas partes la misteriosa M. De repente se dio cuenta de que había un patrón. Todas las reuniones tenían lugar unos días antes de los grandes robos en museos. Viena, 98, el robo de la Galería Belvedere una semana después. Ámsterdam, 2001, el robo del Rijksmuseum. Ezra, ¿puedes venir? Creo que he descubierto lo que papá ha estado haciendo. Apareció una hora después, aún más agitado. Lance compró todas las deudas de la empresa, absolutamente todas. Mañana el Consejo de Administración va a exigir mi dimisión. Mira, eso no viene al caso. Mira, papá no solo vendía falsificaciones, estaba involucrado en la organización de los robos, reuniéndose con clientes, planeando operaciones. Y Lance lo sabe, terminó Ezra sombríamente. Por eso está tan seguro, tiene pruebas. El teléfono de la casa sonó.
La voz en el auricular era desconocida. Señorita Hawthorne, soy un amigo de su padre. James tuvo tiempo de contármelo de su reunión. Quería advertirle que están buscando un catálogo real de la colección de su padre, el que enumera la procedencia de cada cuadro. No dejes que... La conexión se cortó. ¿Qué catálogo?, preguntó Ezra. Meredith negó con la cabeza. No tengo ni idea. Pero ahora sé que la muerte de Wilson no fue un accidente, y tú y yo estamos en peligro. Un fuego crepitaba en la chimenea, devorando las páginas de un viejo diario. Meredith observó cómo las anotaciones de reuniones y tratos secretos se convertían en cenizas. La sombra de su padre se hizo más alargada y oscura. La lluvia tamborileaba contra las ventanas del despacho donde Ezra se sentaba frente a Lance Rigby. En la penumbra de la luz vespertina, el rostro del socio parecía esculpido en cera, impasible, con una sonrisa apenas perceptible que no afectaba a sus ojos. «¿Sabes, Ezra?» Lance hizo girar un vaso de whisky de cristal entre sus manos. «Siempre he pensado que eres un hombre inteligente, así que voy a darte la oportunidad de salir de esta situación relativamente ileso». «¿Qué situación?». Ezra intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. «No juguemos al gato y al ratón. Theodore Hawthorne, su colección, sus actividades. Tienes acceso a la información a través de su hija. Necesito saberlo todo. ¿Y a cambio? A cambio, voy a mantener su empresa de IER bajo el martillo. Es más, te ayudaré a pagar al banco. Es una oferta generosa, ¿no crees?». Al mismo tiempo, Meredith estaba sentada en el despacho de su padre, revisando otra pila de documentos. Había anotaciones extrañas, columnas de números, letras al azar. Estaba a punto de guardar los papeles cuando se dio cuenta de un patrón. Theodore siempre utilizaba la misma clave para los registros importantes, los nombres de los artistas como clave de las coordenadas. Tras unas horas de trabajo, la dirección estaba ante ella, la cámara acorazada de un banco de Zúrich. La llamada de Ezra la sorprendió descifrando las últimas páginas. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Parecía empapado y despeinado, nada que ver con el financiero seguro de sí mismo con el que se había casado. «Lance me ofreció un trato», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Quiere información sobre tu padre a cambio de salvar la empresa». «¿Y qué decidiste?». «No lo sé, Mer. Demonios, no lo sé». Ella lo miró detenidamente por primera vez en mucho tiempo. Aparecieron arrugas en las comisuras de sus ojos, canas en su pelo. ¿Cuándo habían conseguido envejecer tanto? «¿Recuerdas nuestra última conversación antes del divorcio?», preguntó de repente. «Dijiste que había elegido la carrera por encima de la familia. Y tú dijiste que estaba obsesionada con el trabajo y que no me fijaba en nada de lo que me rodeaba». Sonrió con amargura. «¿Sabes? Hace poco encontré unas cartas viejas, las que venían supuestamente de tu terapeuta». Meredith frunció el ceño. «¿Qué cartas?». «Sobre tu profunda depresión, sobre no querer tener hijos, sobre cómo nuestro matrimonio te está destruyendo». «Yo nunca escribí. Lo sé. Las escribí a Lance, o mejor dicho, hizo que alguien las escribiera. Estaba destruyendo metódicamente nuestro matrimonio, Mer, y le dejamos hacerlo». Se quedaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia fuera de la ventana. En algún lugar de la casa crujió una tabla del suelo, luego otra. Ezra se puso tenso. «¿Esperas a alguien?». Meredith negó con la cabeza. Los pasos se acercaban, cautelosos pero seguros. «Puerta trasera», susurró Ezra. «Rápido». Apenas habían tenido tiempo de escabullirse de la casa cuando se oyó el ruido de cristales rompiéndose en el piso de arriba. La sombra de un hombre vestido de oscuro destelló a la luz de una farola. «Hotel», dijo Ezra, arrancando el coche. «No puedes volver a casa». «Espera». Meredith sacó su teléfono. «Necesito comprobar algo. Los registros de mi padre tienen las coordenadas de un almacén en Zúrich.
Creo que encontraremos algunas respuestas allí. O en otra trampa. No hay elección. Lance no parará hasta conseguir lo que busca. Ezra asintió. Zúrich, entonces, pero primero tenemos que asegurarnos de que no nos siguen. Los faros de otro coche parpadearon en el retrovisor. Meredith se estremeció involuntariamente. Creo que nos están siguiendo. Abróchate el cinturón. Ezra agarró con más fuerza el volante. Va a ser una noche larga. La mañana otoñal de Zúrich les recibió con una niebla gris que se cernía sobre el lago. Las gruesas gotas se posaban en las ventanillas del taxi, desdibujando los contornos de los antiguos edificios. Meredith miró por la ventanilla y pensó en las veces que su padre había venido aquí por sus misteriosos asuntos. El teléfono de Ezra no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Los titulares de las noticias de negocios parpadeaban en la pantalla. Blackwood Investments bajo amenaza de absorción. Las acciones de la empresa se desploman un 40%. Lance actuó con rapidez y sin contemplaciones. El Consejo de Administración votó a favor de mi dimisión, dijo Ezra con voz apagada, guardando el teléfono. Lance consiguió una participación mayoritaria. Se acabó. La cámara acorazada del banco se encontraba en un enorme edificio de piedra gris. Un cortés empleado les acompañó al sótano, donde unas hileras de taquillas de acero conducían a la penumbra. La llave encontrada en los archivos de Theodore iba a la caja número 423. Dentro había una carpeta de cuero, con olor a papel viejo y a secretos. Meredith la abrió y se quedó helada. Ante ella estaban los documentos de sus propios proyectos de restauración de edificios históricos, los mismos de los que estaba tan orgullosa. Pero los importes de los contratos estaban inflados varias veces. «Ha utilizado mi trabajo», susurró. «Utilizó mis proyectos todos estos años para blanquear dinero». Ezra hojeó en silencio otros documentos. Había contratos de venta de cuadros, fotografías de los lienzos reales, extractos bancarios. El rastro conducía a ricos coleccionistas de Oriente Próximo. Jeque al-Rahman. Ezra señaló una firma bajo uno de los contratos. El mayor coleccionista privado de Dubái, así que ahí es donde fueron a parar los originales. Meredith siguió hojeando los documentos hasta que dio con un nombre familiar. Ezra Blackwood. La fecha era de 2 años antes de su divorcio. «Lo sabías», levantó los ojos hacia su ex marido. «Todo este tiempo sabías de las maquinaciones de tu padre». Ezra se desplomó pesadamente en su silla. «Sí. Theodore me inició en algunos de sus asuntos poco después de casarnos. Iba a ayudar con la parte financiera de las operaciones». «¿Y aceptaste?» «Dijo que lo hacía por ti, para asegurar tu futuro, y le creí, o quería creerle». Había otro sobre en la carpeta. Dentro había fotografías de Theodore con un hombre alto y canoso. En el reverso había una inscripción en ruso: San Petersburgo, Galería del Palacio de Invierno. «Este es Igor Volkov», dijo Ezra, «antiguo conservador del Hermitage. Hubo rumores de sus vínculos con la mafia rusa, pero no pudieron demostrar nada». El teléfono de Meredith vibró. Un mensaje de un número desconocido. 7 de la tarde, Hotel Baur o Lac. Habitación 312. Conoce toda la verdad sobre tu padre. Miraron a su alrededor. El día ya se acercaba al atardecer, tiñendo las calles de Zúrich de tonos dorados. En algún lugar sobre el lago se cernían nubes de tormenta. «Podría ser una trampa», dijo Ezra, «o podría ser nuestra única oportunidad de darnos cuenta de en qué nos hemos metido». Salieron del banco y se adentraron en el húmedo atardecer. Meredith sentía que la carpeta de documentos, pruebas de la traición de sus seres más cercanos, pesaba en su bolso. Cada paso sobre los adoquines mojados los acercaba más a un encuentro que podría cambiarlo todo. A sus espaldas, las pesadas puertas del banco se cerraban de golpe, llevándose los secretos del pasado.
Por delante quedaba una noche que prometía revelar nuevos secretos. La niebla se espesaba sobre Zúrich, envolviendo la ciudad en un manto de incertidumbre. El avión surcó el cielo nocturno sobre el Golfo Pérsico. Meredith miraba por la ventanilla las luces que, abajo, convertían Dubái en una constelación centelleante. Ezra estaba a su lado revisando los documentos encontrados en la cámara acorazada de Zúrich. Elena Sokolova, pronunció, mostrando una vieja fotografía. Mostraba a una joven pelirroja que sonreía junto a Theodore Hawthorne. Tu padre la conoció en una subasta en Viena hace 15 años. Meredith cogió la fotografía. La mujer era hermosa, con esa peculiar belleza eslava que solo se hace más profunda con los años. Había una aguda inteligencia en sus ojos y algo de misterio escondido en su sonrisa fácil. Era historiadora del arte en el Hermitage, continuó Ezra, especializada en pintura holandesa del siglo XVII. Tu padre y ella empezaron a salir casi en cuanto se conocieron. Había otras fotos en la carpeta, Theodore y Helena en varias ciudades europeas, Venecia, París, Ámsterdam. En todas las fotos se les veía enamorados, felices. Era extraño ver a su padre tan animado, tan diferente del hombre reservado que Meredith conocía. Su romance duró casi 10 años. Ezra sacó una pila de cartas. Elena ayudaba a organizar las ventas de arte gracias a sus contactos en el mundo de los museos. Conocía a toda la gente adecuada, entendía cómo funcionaba el mercado negro del arte. ¿Por qué se separaron? Ella quería dejar el negocio. Dijo que estaba cansada del riesgo constante, de tener que esconderse, pero tu padre no podía parar. El teléfono de Meredith sonó. Lance. Espero que el vuelo vaya cómodo. Su voz rezumaba sarcasmo. Tengo una pequeña sorpresa para ti. Mira el correo. En el correo había un vídeo de Theodore Hawthorne entregando una maleta llena de dinero a algún funcionario. La fecha era del año pasado. Esto es solo el principio, continuó Lance. Tengo documentos que prueban la implicación de tu padre en el robo de cuadros de museos. Si sigues indagando, acabarán en la policía. Tras la llamada, Ezra recibió un mensaje de su abogado. Los últimos activos de la empresa habían sido embargados por deudas. Todo lo que había construido a lo largo de los años se había desmoronado como un castillo de naipes. En Dubái les esperaba un calor sofocante y una lujosa habitación en el Hotel Burj Al Arab. A la mañana siguiente estaba prevista una reunión con el jeque Al-Rahman. Durante la noche, Meredith no pudo dormir. Releyó las cartas de Elena a su padre, intentando comprender a aquella mujer que ocupaba un lugar tan importante en su vida. «Mi querido Theo», escribía Elena, «sé que crees que haces todo esto por el arte, que estás salvando obras maestras del olvido en bóvedas polvorientas, pero ambos sabemos que eso es mentira. Te atraía el juego en sí, la emoción del trato, el poder sobre el destino de las grandes pinturas. Te quería, pero ya no puedo formar parte de ello». La última carta estaba fechada el año pasado. «Me han encontrado, tío. Voy a tener que desaparecer. Siento haberte metido en todo esto. Cuida de Meredith». Por la mañana no fueron recibidos por un jeque, sino por un grupo de hombres armados. Alguien claramente sabía de su llegada. «Entra en el coche», ordenó uno de ellos. «El jefe quiere hablar con vosotros». «¿Qué jefe?», preguntó Ezra. «Ya lo descubrirás», sonrió el hombre. «Los viejos amigos de tu padre llevan mucho tiempo esperando esta reunión». Los llevaron a las afueras de la ciudad, donde una mansión futurista se alzaba entre las arenas. Una mujer pelirroja con toques grises estaba sentada en la terraza. «Hola, Meredith», dijo Elena Sokolova. «Siento tener que dar todo este espectáculo, pero tenemos que hablar de tu padre y sobre lo que realmente pasó la noche en que murió». Meredith sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todo este tiempo habían asumido que su padre había muerto de una enfermedad, pero ahora el viento del desierto levantaba nubes de arena,
convirtiendo el mundo que los rodeaba en una bruma ondulante. En algún lugar de esa neblina se escondía la verdad sobre los últimos días de Theodore Hawthorne y los verdaderos responsables de su muerte. La mansión de Elena Sokolova flotaba sobre el desierto como un espejismo. En el fresco salón con ventanas panorámicas que daban a las arenas infinitas, Meredith escuchó una historia que comenzó mucho antes de que ella naciera. «Tu padre no siempre fue el hombre que tú conocías», empezó Elena, sirviendo té verde en finas tazas de porcelana. A principios de los 80, era un vulgar profesor de historia del arte en la Universidad de Boston, talentoso, entusiasta, pero pobre como un ratón de iglesia. Sacó un viejo álbum de fotos. El joven Theodore Hawthorne, delgado y desaliñado, no se parecía en nada al exitoso coleccionista que Meredith había conocido. Todo cambió en el 84. Se puso en contacto con él un tal Romanov, un emigrante ruso con contactos en los círculos museísticos de la URSS. Le propuso a Theodore participar en el bundido de obras de arte que acumulaban polvo en las cámaras acorazadas de los museos soviéticos. ¿Rescatar? Meredith intervino. Así lo llamaban. En realidad se trataba de sustituir los originales por copias de calidad. Se suponía que Theodore proporcionaría cobertura documental. Su reputación en los círculos académicos era impecable. Helena se acercó al antiguo secretaire y sacó un cuaderno hecho jirones. «Perteneció a tu madre. Me lo dejó antes de morir». Meredith cogió el diario con inquietud. La familiar letra de su madre llenaba las páginas. «Tío se ha vuelto a IR. Dice que una conferencia en Praga, pero vi un billete a Estambul en su bolsillo. Algo está pasando. Está diferente. Dinero, regalos caros. Me da miedo preguntar por su origen». «¿De dónde sacaste esto?», Meredith preguntó. Tu madre no era tan ingenua como Theodore pensaba. Empezó a adivinar sus asuntos y tomó notas. Cuando enfermó, me dio el diario a mí, la única persona que sabía la verdad. En ese momento, Ezra entró en la habitación, pálido y preocupado. «Acabo de hablar con un informante en Londres. Lance trabajó para Romanov en los años 90. Ha estado siguiendo a tu padre todos estos años. ¿Por qué?» Porque Theodore sabía demasiado. Llegó una nueva voz. Un hombre alto con traje blanco se plantó en la puerta. «Permítame que me presente. Alexander Romanov, hijo del mismo hombre que una vez trajo a su padre a nuestro negocio». Entró en la habitación. Sus movimientos lo delataban como un ex militar. Tu padre era un genio por derecho propio. Creó el sistema perfecto para legalizar arte robado, conexiones con museos, empresas fantasma, papeleo impecable. Pero entonces cometió un error. Decidió salirse del juego. ¿Cuándo?, Meredith preguntó. «El año pasado. Preparó un testamento real con la ubicación de todos los originales y los nombres de los compradores, una especie de póliza de seguro». Helena se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro. «Theodore me dejó una copia del testamento, pero solo se puede abrir con una llave especial. La escondió antes de morir». «Los números», recordó de pronto Meredith. Había una nota con números en el bolsillo de su chaqueta. «Coordenadas», asintió Helena. «El lugar donde está escondida la llave, pero Lance también las está buscando. Por eso está intentando hacerse con la empresa de Ezra. Todas las transacciones financieras de Theodore pasaban por ella». En ese momento, el teléfono de Meredith vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Hotel Armani, habitación 2012. Ven sola. Tengo lo que buscas». Helena echó un vistazo al mensaje y se puso pálida. «Es el número de Víctor Morozov, el principal rival de los Romanov en los años 90, el hombre al que tu padre traicionó para salvar a tu madre». El sol poniente pintaba el desierto de rojo sangre. En algún lugar de los laberínticos laberintos de Dubái aguardaba un encuentro que podría sentar las bases, o ser el último de su vida. El atardecer de Dubái brillaba con luces de neón mientras Meredith subía en el ascensor del Hotel Armani.
La habitación 2012 estaba al final del pasillo, con una vista espectacular de la bahía. Víctor Morozov parecía un hombre enjuto de atentos ojos grises. En el escritorio que tenía delante había una carpeta familiar con el logotipo de la empresa de Lance. «Siéntese, señorita Hawthorne», habló con un ligero acento ruso. «Creo que le interesará ver esto». La carpeta contenía la correspondencia de Lance con el jefe de una banda criminal rusa especializada en el robo de obras de arte. Decenas de mensajes, informes de vigilancia sobre Theodore, planes de operaciones. Lance nunca fue un simple financiero, explicó Morozov. Fue infiltrado en el entorno de tu padre hace años, primero a través de la empresa de Ezra, luego por otros canales. ¿Por qué? Para controlar a Theodore. Verás, tu padre era demasiado bueno en lo que hacía, demasiado independiente. A mucha gente no le gustaba eso. En ese momento sonó el teléfono de Meredith, su madrina, Vivian Prescott. «Querida, he oído que estás en Dubái. ¡Qué coincidencia! Yo también estoy aquí. Tenemos que vernos». Morozov sonrió. «Aquí viene otro jugador». Sacó otra carpeta. Tu madrina no era solo una amiga de la familia. Supervisaba todas las conexiones europeas de tu padre. Organizaba reuniones con compradores, proporcionaba cobertura. Las fotos mostraban a Vivian en subastas privadas, reuniones secretas, en compañía de famosos coleccionistas. En algunas fotos aparecía con Theodore, entregándose documentos e intercambiando maletas. Llamaron a la puerta de la habitación de Ezra. 2 hombres de riguroso traje estaban en el umbral. «Agente Morgan, FBI», se presentó el primero. «Tenemos una oferta que será mejor que no rechace». Mostraron imágenes. Lance reunido con conocidos delincuentes, entregando dinero, recibiendo paquetes. «Llevamos mucho tiempo siguiendo a este grupo. Necesitamos un infiltrado, alguien que conozca todos los esquemas financieros. ¿Y qué obtengo a cambio? Inmunidad y la oportunidad de recuperar tu empresa». Mientras tanto, en la oficina de Lance en Londres, se desarrollaban sus propios acontecimientos. Estaba sentado frente a una pantalla de ordenador, mirando mensajes encriptados. Su teléfono mostraba una llamada entrante de Rusia. «Los cuadros están a salvo», dijo la voz al otro lado, «escondidos en un viejo búnker cerca de San Petersburgo. Pero hay un problema. Romanov ha empezado a hacer preguntas». Lance se recostó en su silla. «Déjale que haga preguntas. Pronto tendrá otras cosas de las que preocuparse». Abrió la caja fuerte y sacó un pendrive. En él había pruebas de la implicación de la familia Romanov en asesinatos de rivales, blanqueo de dinero y tráfico de armas. «¿Pensaste que yo era solo un peón?», murmuró. «Veamos quién ríe el último». En Dubái, Meredith se reunió con su madrina en el bar del hotel Burj Al Arab. Vivian parecía tan impecable como siempre, pero se podía leer la tensión en sus ojos. «Sé lo que has encontrado», dijo, sin preámbulos, «y sé lo que piensas de mí, pero esta historia tiene otra cara». Sacó una foto antigua. Ella, Theodore y la madre de Meredith de niña. «Intentamos protegerte todos estos años. Tu padre construyó todo un imperio, pero lo mantuvo en un delicado equilibrio. Un paso en falso y todo se derrumbaría. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque el conocimiento es una carga y un peligro». Theodore se dio cuenta demasiado tarde. En ese momento, el teléfono de Ezra sonó. Un mensaje de un agente del FBI. «Lance se ha mudado. Volando a San Petersburgo. Hora de actuar». Todas las piezas del tablero se pusieron en movimiento. Viejos secretos afloraban, alianzas se desmoronaban, nuevas alianzas se formaban a la sombra de los rascacielos de Dubái. El juego entraba en su fase final, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. El frío amanecer de San Petersburgo pintaba el cielo de un gris perlado.
Meredith estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hotel, observando cómo los primeros rayos de sol se reflejaban en las cúpulas de la Catedral de San Isaac. En sus manos sostenía la última carta de su padre, encontrada en el escondite del piso de Elena en Dubái. «Mi querida niña», escribió Teodoro con su desparramada letra, «cuando leas estas líneas, me habré ido, pero no me he ido sin prepararte una vía de escape. Todos estos años, cada trato, cada cuadro, todo formaba parte del plan. Estaba creando un refugio para ti, un futuro seguro. En un mundo donde la belleza se compra y se vende, quería dejarte algo más que dinero». Se oyeron pasos detrás de él. Ezra había vuelto de otra reunión con los agentes del FBI. Parecía agotado, pero la determinación ardía en sus ojos. «Me ofrecieron protección total», dijo, hundiéndose en una silla. «Para ti, para mí. A cambio quieren información sobre toda la red. Nombres, fechas, ubicaciones. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Con Elena? ¿Con Vivian?» «Es parte del trato. Inmunidad para cualquiera que coopere». La noticia de la muerte de Lance los sorprendió en el desayuno. Su cuerpo había sido encontrado en una habitación de hotel de Astoria. La versión oficial decía ataque al corazón, pero la nota dejada en la mesilla de noche contaba una historia diferente. «Me encontrarán de todos modos», escribió Lance. «Mejor irme en mis propios términos. La verdad sobre la colección Hawthorne morirá conmigo». Elena se reunió con ellos en un viejo piso de la Fontanka. Los años apenas la habían cambiado. La misma gracia, la misma mirada penetrante. Solo había más plata en su pelo rojo. «Tu padre sabía que venían a por él», dijo, sirviendo té fuerte en tazas antiguas. «Llevaba años preparándose para esto. Cada cuadro, cada documento, todo formaba parte del rompecabezas. ¿Qué puso? El que se suponía que debía protegerte. Verás, Theodore no solo traficaba con arte, estaba reuniendo información sobre todo el mundo, políticos, hombres de negocios, criminales, cualquiera que estuviera involucrado en este juego». Elena los condujo a un antiguo secretaire. Detrás de un panel oculto se escondía una caja fuerte. La noche que murió, Theodore me llamó. Dijo que había tomado una decisión. Iba a destapar toda la trama, hacer públicos los nombres de todos los implicados. Pero fueron más rápidos. ¿Quiénes son? Gente para la que el arte es solo una forma de blanquear dinero. Pusieron veneno en su medicina. Lento, sigiloso, un asesinato perfecto disfrazado de muerte natural. En la caja fuerte había un cuaderno hecho jirones, el diario de Theodore del último año de su vida. En la última página había una lista de nombres y coordenadas encriptadas. «Estos son los lugares donde se esconden los cuadros auténticos», explicó Elena. «No son copias ni falsificaciones, son originales. Theodore creó toda una red de escondites por toda Europa. Creía que algún día el arte debería volver a casa». Meredith sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo apretado. La historia de su padre, su vida secreta, su plan final, todo conducía a este momento. Al otro lado de la ventana, el Neva llevaba sus aguas al Golfo de Finlandia, indiferente a los dramas humanos. En algún lugar de esta ciudad, entre sus palacios y museos, se escondían las respuestas a las últimas preguntas, y Meredith supo que no había vuelta atrás. La elección estaba hecha. Ahora solo quedaba seguir adelante, desenredando el hilo que su padre le había dejado. Un hilo que llevaba a través de Europa, a través de secretos y traiciones, hasta la verdad final sobre quién era realmente Theodore Hawthorne. El viento del Neva arrastraba pesadas nubes plomizas por el cielo. La vieja mansión del terraplén de Kutuzov había permanecido en silencio durante casi 2 siglos. Aquí, en la antigua residencia del general del zar, Elena había programado una reunión para dejar las cosas claras. Meredith y Ezra ascendieron por la chirriante escalera de mármol.
En un amplio despacho con techo de molduras y pesadas cortinas de terciopelo, no solo les esperaba Elena, sino también un hombre de pelo gris vestido con un traje impecable. Mikhail Vorontsov, se presentó. Fui notario de tu padre en Rusia. Lo que estoy a punto de mostrarte, Fyodor me ha ordenado que lo guarde hasta una ocasión especial. De una antigua caja fuerte oculta tras un cuadro de Aivazovsky, sacó una carpeta de cuero repujado en oro. El verdadero testamento de tu padre. Vorontsov colocó los documentos sobre la mesa de caoba. Y una carta que lo explica todo. Meredith desdobló las páginas amarillentas. La caligrafía de su padre, normalmente desenvuelta y segura, parecía entrecortada aquí, como si cada palabra le costara producirla. Mi querida hija, ha llegado el momento de contarte la verdad, sobre cómo empezó todo y por qué tu madre realmente nos dejó. La historia que se desarrollaba ante Meredith le estrujó el corazón. En los años 80, su madre, una talentosa historiadora del arte, había descubierto accidentalmente un plan para intercambiar cuadros en un importante museo europeo, pero en lugar de informar a las autoridades, decidió investigar por su cuenta. No sabía lo profunda que era la madriguera, escribió Theodore. No se daba cuenta de la clase de gente con la que estaba tratando. Cuando descubrieron su interés, solo me quedó una opción: unirme a ellos, formar parte del sistema. Era la única forma de protegerla. Pero la protección fracasó. El accidente de coche en las montañas suizas no fue un accidente, fue una advertencia, que Theodore nunca intentara salirse del juego. Después de su muerte, juré que un día destruiría este sistema desde dentro. Cada trato, cada falsificación, cada contacto, todo era parte del plan. Estaba reuniendo información, creando conexiones, preparando el terreno para el golpe final. En otra habitación, Ezra estaba reunido con agentes del FBI. Sobre la mesa había fotos, documentos, diagramas de flujo del dinero. El plan de la operación surgía en toda su complejidad. «Iremos a por todos al mismo tiempo», decía el agente Morgan. «Londres, París, Dubái, Moscú, todos los nodos principales de la red, pero antes necesitamos los cuadros originales como prueba». Elena desplegó un viejo mapa militar sobre la mesa. «El búnker está aquí», señaló un punto en los suburbios de San Petersburgo, construido en los años 50 como centro de mando de reserva. Tras el colapso de la Unión, cayó en el olvido. Theodore compró el sitio a través de testaferros. De repente sonó el timbre. En el umbral estaba el hombre que Meredith había visto en las fotos con su padre, Víctor Romanov, uno de los más poderosos y turbios marchantes de arte. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con una leve sonrisa. «Creo que tenemos mucho de qué hablar. Sobre la herencia de tu padre, por ejemplo». Detrás de él se veían más personas, figuras silenciosas con ojos fríos. «Tienes algo que pertenece a mucha gente poderosa», continuó Romanov. «Quieren recuperarlo y están dispuestos a pagar o tomar medidas más drásticas». Meredith miró la carta de su padre, luego a Elena, luego a Ezra. En ese momento se dio cuenta, la elección que tenía que hacer determinaría algo más que su destino. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, convirtiendo a San Petersburgo en una ciudad de sombras y secretos. En algún lugar de sus profundidades se escondían tesoros buscados por los hombres más peligrosos del mundo, y ahora Meredith tenía que decidir si continuar el trabajo de su padre o enterrar su legado para siempre en un búnker subterráneo de la Guerra Fría. Una fría mañana de San Petersburgo les recibió con la niebla flotando sobre el río Neva. Meredith estaba de pie en la entrada del búnker, sintiendo la fría humedad que se filtraba bajo su abrigo. Detrás de ella se oían las voces apagadas de los agentes del FBI que coordinaban la operación. La enorme puerta de acero se dio con un largo crujido. El haz de luz de una linterna distinguió en la oscuridad las paredes de hormigón cubiertas de condensación.
El pasillo subterráneo se adentraba en las profundidades, donde se escondía el tesoro que cazaban los hombres más peligrosos del mundo. Aquí, señaló Helena una puerta poco llamativa al final del pasillo. El código de la cerradura se prestaba a la combinación de números de la última carta de Theodore. Lo que vieron dentro hizo que todos se quedaran helados. Decenas de cuadros cuidadosamente embalados en contenedores especiales. Rembrandt, Vermeer, Caravaggio, obras maestras que se creían perdidas o robadas. Theodore lleva años preparando este lugar, dijo Helena en voz baja. Cada cuadro aquí tiene una historia. Meredith pasó la mano por uno de los contenedores. Dentro estaba La joven de la perla, un original que se había perdido durante la guerra. La copia seguía colgada en el museo, engañando a los expertos. He tomado mi decisión, dijo, volviéndose hacia la agente Morgan. Todos los cuadros serán devueltos a sus legítimos propietarios, a los museos de los que fueron robados. En ese momento, el teléfono de Ezra sonó. Una llamada de la oficina del fiscal. Le estaban ofreciendo un trato: inmunidad total a cambio de cooperar en una investigación sobre una red internacional de tráfico de arte robado. Pero el gran golpe estaba delante de ellos. En uno de los contenedores, Meredith encontró una carpeta con documentos. Entre ellos había cartas de su madrina, Vivian, fechadas en los últimos días de vida de Theodore. «Debes parar», escribió. «Tu decisión de devolver los cuadros nos destruirá a todos. No puedo dejar que eso ocurra». Y luego una receta para una droga que destruye lentamente el músculo cardíaco. El mismo que se encontró en la sangre de Theodore después de su muerte. «Lo siento, cariño», decía la última nota de Vivian, encontrada entre los papeles. «Quería a tu padre, pero no podía dejar que destruyera lo que habíamos construido durante décadas». La operación del FBI comenzó al amanecer del día siguiente. Redadas simultáneas en 20 países, arrestos, registros, incautaciones. Un imperio construido sobre arte robado se desmoronaba como un castillo de naipes. Esa noche, Meredith regresó a la mansión de su padre. En su estudio, detrás de un cuadro favorito de Rembrandt, una copia, ahora lo sabía, se encontró otro sobre. «Mi querida niña», escribió Theodore, «si estás leyendo esto, significa que has tomado la decisión correcta. Siempre supe que eras la única que podía enmendar mis errores. Siento haberte involucrado en todo esto. Siento no haber podido proteger a tu madre, pero que sepas que todo lo que he hecho ha sido por ti. En la caja fuerte detrás de la chimenea encontrarás algo más. Pruebas contra la gente que realmente dirige este negocio. Úsalas sabiamente. Y recuerda, el verdadero arte no pertenece a coleccionistas o museos. Pertenece a toda la humanidad». Meredith permaneció sentada en el estudio hasta bien entrada la noche, observando cómo la luz de la luna jugaba con los marcos dorados de los cuadros. Mañana comenzaría un nuevo capítulo, la devolución de las obras maestras a sus legítimos propietarios, la expiación por los pecados del pasado. Al otro lado de la ventana, San Petersburgo se dormía cubierta por las primeras nieves. En algún lugar de sus laberintos se escondían los últimos miembros de la red criminal, pero su tiempo estaba llegando a su fin. El legado de Theodore Hawthorne estaba adquiriendo un nuevo significado, no como una historia de engaño y traición, sino como una forma de restablecer la justicia. Y en eso, tal vez, residía la verdadera redención. El otoño de Boston recibió a Meredith con arces dorados y la brisa fresca del océano. Después de pasar meses en la vorágine de los acontecimientos europeos, volver a casa era como sumergirse en otra realidad. Su despacho de arquitectura de Beacon Street estaba exactamente igual que el día que se fue, pero ella había cambiado irrevocablemente. Sobre la mesa había un Times recién publicado con el titular «Desenmascarada la mayor estafa del mundo del arte». Los periodistas lo habían llamado «el caso del siglo».
una red internacional de traficantes de arte robado, obras maestras intercambiadas, cámaras acorazadas secretas. La historia de Theodore Hawthorne se convirtió en una sensación. El timbre de la puerta la distrajo de sus cavilaciones. Ezra estaba en la puerta con vaqueros y un jersey en lugar de su traje habitual y una ligera barba incipiente en la barbilla. «Tienes un aspecto diferente», comentó Meredith mientras lo acompañaba al despacho. «Me siento diferente». Se dirigió a la ventana, mirando hacia la concurrida calle. «Sabes, perder la empresa resultó ser liberadora. Es como si me hubiera quitado un peso de encima». Ella asintió comprensiva. Después de todo lo que había pasado, muchas cosas se veían bajo una nueva luz. Los viejos rencores y agravios parecían insignificantes ante la verdad revelada. «Estoy empezando un nuevo proyecto», continuó Ezra. «Una agencia consultora de tasación de obras de arte, legal, transparente. Sabes, irónicamente, las conexiones de tu padre en el mundo del arte están ayudando ahora a construir un negocio honesto». Meredith se acercó a la mesa de dibujo donde yacían los bocetos de su nuevo proyecto, la restauración de una vieja mansión en los suburbios de Boston. «Y conseguí un contrato para renovar el casco histórico. Resultó que muchos coleccionistas que conocían a mi padre estaban interesados en la arquitectura. Es curioso cómo el pasado puede abrir nuevas puertas». El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando las paredes de la oficina con tonos cálidos. Estaban sentados en sillones junto a la ventana, bebiendo café y hablando, por primera vez en años sin insinuaciones ni rencores ocultos. «¿Recuerdas nuestra luna de miel en Venecia?», preguntó Ezra de repente. «¿Cómo paseamos por las galerías y hablaste de los palacios antiguos? Y me explicaste los principios de la inversión, poniendo como ejemplo la historia de los comerciantes venecianos», sonrió Meredith. «Entonces éramos personas diferentes». «Quizá no tan diferentes, solo confundidos». En ese momento, el asistente llamó. Un importante museo de Chicago estaba interesado en los servicios de su empresa combinada. La restauración de edificios y la tasación de colecciones era la combinación perfecta de sus talentos. «Es curioso», dijo Ezra cuando terminó la conversación. «Intentamos formar una familia, pero no pudimos. Y ahora estamos construyendo un negocio de éxito sobre las ruinas del pasado». Las calles nocturnas de Boston se llenaron de luces. De un restaurante al otro lado de la calle llegaba música apagada. La vida continuaba, abriendo nuevas posibilidades. «Tengo una idea», dijo Meredith, sacando una carpeta de esquemas. «¿Y si unimos nuestras empresas, tus conocimientos del mercado del arte, los míos de arquitectura, crear algo único?» Ezra estudió los planos y en sus ojos se encendió una luz familiar, la misma que una vez la había enamorado de un joven financiero con grandes sueños. «Sabes, tu padre, a pesar de todos sus errores, comprendió una cosa importante», dijo. «La belleza debería estar al alcance de todos. Quizá esta sea nuestra oportunidad, crear espacios donde el arte y la arquitectura estén al servicio de las personas, no de las ambiciones de los coleccionistas». Al otro lado de la ventana parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, en sus laberintos, estaban haciendo su nuevo futuro, sin secretos ni ambigüedades, construido sobre los cimientos de los errores del pasado y la sabiduría adquirida. El regreso resultó no ser un final, sino un principio, y en este nuevo comienzo por fin podían ser ellos mismos, dos personas que habían aprendido a valorar la verdad por encima de la ilusión. La tarde primaveral envolvía Boston en una suave bruma lila. Meredith estaba de pie junto a las ventanas panorámicas de la galería, observando cómo los últimos rayos de sol jugaban con los cuadros de los jóvenes artistas. Un año después de todos los acontecimientos, por fin había encontrado la forma de convertir el legado de su padre en algo ligero y creativo. La Fundación Theodore Hawthorne abrió sus puertas en una antigua mansión a orillas del río Charles.
El edificio, restaurado por Meredith, combinaba la arquitectura victoriana con elementos modernos, como un puente entre el pasado y el futuro. Hoy es la sede de la primera exposición de becas de la Fundación. Bonito trabajo. La voz de Ezra la hizo volverse. Sus sienes canosas parecían plateadas a la luz del atardecer. Theodore estaría orgulloso. Meredith sonrió, recordando el camino que les había llevado hasta allí. Tras descubrir una red internacional de marchantes de arte, Ezra se había convertido en uno de los principales asesores del FBI en materia de fraude artístico. Su experiencia en finanzas y su conocimiento del mercado clandestino le habían ayudado a descubrir otras grandes estafas. ¿Sabes?, dice, mirando la concurrida galería donde jóvenes artistas charlan con posibles compradores. Yo pensaba que la pasión de mi padre por el arte era la felicidad de un hombre rico. Ahora me doy cuenta de que él lo veía como algo más. Caminaron hasta un pequeño patio donde una fuente gorgoteaba tranquilamente en la quietud vespertina. Las glicinas que envolvían los viejos muros llenaban el aire de una dulce fragancia. Esta mañana ha llegado una carta interesante. Ezra sacó un sobre. Los analistas del FBI han descubierto una conexión entre el caso de tu padre y una serie de robos en museos de Sudamérica. Parece que hay otra red de coleccionistas que desconocíamos. Meredith cogió la carta, sintiendo que una excitación familiar despertaba en su interior. Habían trabajado juntos todos estos meses. Ella se ocupaba de la fundación, él asesoraba la investigación. Su relación, antes destrozada por las mentiras y la desconfianza, había renacido en algo nuevo y más profundo. ¿Recuerdas lo que dijo Elena antes de irnos de San Petersburgo?, Meredith preguntó. Sobre cómo cada cuadro robado no es solo un crimen contra el arte, es una ruptura en la memoria cultural de la humanidad. Ezra asintió, tomando asiento en el borde de la fuente. En sus manos brillaba un viejo medallón, regalo de Theodore en su boda. Dentro había un microfilm con las coordenadas de otro geocaché. Podríamos entregar esto al FBI, dijo. Vivir en paz, hacer la fundación, desarrollar un negocio legítimo. Podríamos. Meredith se agachó a su lado. En la galería sonaba música en directo. Un cuarteto de jazz había iniciado el programa de la noche. Pero sabes que hay cosas más importantes que una vida tranquila. Se quedaron en silencio, escuchando la música y el sonido de la fuente. El aire de la noche se llenaba de frescor, pero se sentían cálidos el uno junto al otro. Creo, dijo Meredith lentamente, que papá nos dejó algo más que una herencia. Nos dejó una misión, arreglar lo que estaba roto, devolver la belleza a aquellos a quienes pertenece por derecho. Ezra le cogió la mano, simplemente, sin palabras. Hacía tiempo que habían aprendido a entenderse sin explicaciones. En la galería, una joven artista hablaba de su cuadro, una composición abstracta donde el pasado y el futuro se entretejían en un único patrón. Meredith pensó que se parecía mucho a su propia historia. Entonces, sonrió Ezra, ¿listo para una nueva aventura? En lugar de contestar, sacó del bolso 2 billetes a Buenos Aires. Después de todo, las mejores historias nunca terminan, solo abren nuevos capítulos. La noche descendía sobre Boston, iluminando las luces de las ventanas. En algún lugar, al otro lado del océano, aguardaban nuevos misterios, nuevos enigmas, nuevas oportunidades para corregir los errores del pasado. Pero ahora sabían lo principal. La verdad, por amarga que fuera, siempre era mejor que la mentira más hermosa. Y la velada continuó en la galería, celebrando aquello en lo que creía Theodore Hawthorne, el poder del arte para unir a las personas, sanar las almas y abrir nuevos horizontes. Su legado seguía vivo en cada pincelada, en cada pieza arquitectónica, en cada momento de verdad que su hija y su ex yerno habían conseguido preservar. Comenzaba una nueva historia, y prometía no ser menos fascinante que la anterior. En cuanto a los demás participantes en la historia, Elena Sokolova se quedó en San Petersburgo,
donde abrió una pequeña galería de arte contemporáneo. Se mantiene en contacto con Meredith, ayudándole a encontrar jóvenes artistas de talento para el programa de becas de la Fundación. Su experiencia y sus contactos en el mundo del arte están ahora al servicio de una buena causa. Vivian Prescott fue detenida por complicidad en el asesinato de Theodore. Tras negociar su culpabilidad, fue condenada a 5 años de arresto domiciliario. Todos sus bienes fueron confiscados. Según las últimas informaciones, vive recluida en su casa de Connecticut y rechaza cualquier contacto con el mundo exterior. Alexander Romanov ha escapado a la detención, pero ha perdido influencia en el mundo del arte. Se rumorea que se ha instalado en una isla griega, donde está amasando una nueva colección, esta vez de forma legal. Víctor Morozov empezó a cooperar inesperadamente con las fuerzas del orden internacionales, ayudando a descubrir tramas de tráfico de obras de arte robadas. Su información condujo a varias detenciones importantes en Europa y Asia. El agente Morgan fue ascendido a jefe de la Unidad Especial de Fraude de Obras de Arte del FBI. Es consultor habitual de Ezra en casos complejos. Mikhail Vorontsov sigue trabajando como notario en San Petersburgo, ayudando a Meredith y Ezra con asuntos legales en Rusia. Su experiencia y contactos resultaron inestimables para crear la Fundación Internacional. Los antiguos empleados de la empresa de Ezra, que le fueron leales durante la crisis, trabajan ahora para una nueva consultora especializada en el mercado del arte. Todos los cuadros robados han sido devueltos a sus legítimos propietarios. El proceso duró más de 1 año, pero cada obra de arte encontró su camino de vuelta a casa. Algunos museos han organizado exposiciones especiales para contar la historia del regreso de las obras maestras, y la mansión de Theodore Hawthorne se convirtió en el centro de la nueva vida cultural de Boston. Acoge regularmente exposiciones de jóvenes artistas, conferencias sobre arte y subastas benéficas. El fantasma del pasado se ha convertido en un símbolo de esperanza para el futuro. La colección de cuadros falsos se trasladó a un museo especial de falsificaciones de arte, donde ahora sirve de herramienta didáctica para futuros expertos y restauradores. Todos los documentos encontrados en los escondites de Theodore se estudiaron a fondo y se archivaron. Se convirtieron en la base de varios estudios científicos sobre el mercado clandestino del arte y los métodos para combatirlo. Así que, la historia que empezó como una novela policíaca sobre cuadros robados se convirtió en algo más, una historia de transformación, redención y el poder de la verdad para cambiar no solo los destinos individuales, sino todo el mundo del arte.